A todos nos afecta, pero muy pocos la entienden a fondo. La economía, junto con la seguridad, es una de las mayores preocupaciones de los colombianos. Por estos días, que el tema central de discusión es la ley de presupuesto y una nueva reforma tributaria, hablar de economía no solo es un tema necesario, sino que es obligado. Hoy en Sin Corbata buscaremos entender de manera clara y sencilla en qué estado se encuentra nuestra economía, cuáles son sus mayores desafíos, cómo se ve impactado el bolsillo de los colombianos y finalmente si el palo está o no para tributarias. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, exdirector general de Planeación Nacional y considerado como uno de los más destacados economistas, no solo de Colombia, sino de la región. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en este programa. Bueno, director, antes de entrar a hablar de la tributaria, del presupuesto, que son temas, por supuesto, de coyuntura y lo que está ocupando hoy en día el debate público, yo sí quisiera que le explicáramos a los colombianos en plastilina, de manera sencilla, para el ciudadano de a pie, que a lo mejor no entiende muy bien en términos económicos, cómo está el estado de salud de nuestra economía. Porque si hay que decir algo, Luis Fernando, es que hay cifras para todo. El gobierno dice que el empleo subió, que el PIB subió, que las tasas de interés bajaron, la oposición dice que todo es un desastre, pero en medio de ese debate de cifras, el colombiano de a pie, el colombiano que nos está viendo, quisiera saber cómo está la economía en Colombia. ¿Estamos mejor que hace 2 años? ¿Estamos peor? ¿Cómo está la economía colombiana? Pues mire, Gabriel, la pregunta es difícil porque la respuesta justamente tiene matices y yo separaría, digamos, en 2 elementos. Algunas cosas en donde la economía colombiana anda mejor y otras en donde hay nubarrones en el horizonte, graves preocupaciones sobre lo que puede generar algunos elementos. Hablemos primero de lo que anda mejor. Indudablemente, la economía está creciendo más rápido. ¿Más rápido respecto de qué? Claro, frente al año pasado y frente a hace 2 años. Recordemos que hace 2 años, cuando llega el presidente Petro, la economía se estanca, apenas 0,6% de crecimiento, es decir, prácticamente no hubo un mayor ritmo de actividad productiva. El año pasado, alrededor del 1,7%, mejor que el estancamiento, pero todavía por debajo del crecimiento de largo plazo de la economía colombiana. Este año, nosotros desde Fedesarrollo estamos estimando un crecimiento del 2,6%. ¿Y eso en plata blanca qué quiere decir? O sea, que la gente dice, bueno, ¿qué quiere decir que crezca 0,6% al 2%? Eso en plata blanca, o sea, ¿se puede cuantificar? ¿Eso qué quiere decir? Sí, entonces, a ver, el crecimiento, si se quiere, normal de la economía colombiana ha sido 3,5%. ¿Eso qué implica para la gente? Cuando la economía está creciendo a esa velocidad de crucero del 3,5%, hay generación de empleo y especialmente empleo formal. Eso, por supuesto, afecta positivamente el bolsillo de los hogares. O sea, hay más platica, la gente compra más. Tal cual. Entonces las cosas andan bien. La economía había sufrido una desaceleración muy profunda que implicaba justamente que había menos posibilidades de generación de empleo. Y ya estamos acercándonos a ese crecimiento de largo plazo, a esa velocidad de crucero. Ratifico este año 2,6, pero no estamos todavía en el 3,5. Entonces, estamos mejor en crecimiento. Eso ha generado también lo que el gobierno ha celebrado con toda razón, que es la reducción del desempleo. Estamos en unas cifras muy interesantes, justamente porque la actividad productiva... Pero qué decirle, Luis Fernando, a la gente que dice, leyendo en prensa, dicen que Colombia tiene una de las menores tasas de la región. Es decir, a estas alturas podríamos estar en esa velocidad de crucero de 3,5, donde se genera más empleo, más ingresos para los hogares. Así es. ¿Ha habido algún error en el manejo de la política económica de este gobierno? Sí. ¿O es algo cíclico normal anticipado? No, está bien, pero déjeme termino cosas positivas y ya voy para cosas que han evitado que Colombia crezca más, que es un punto muy importante. Entonces, crecimiento mejor. Inflación a la baja, muy importante. Recordemos, hace 2 años la inflación estaba por encima del 13%. Todo el mundo diciendo subió el precio de los alimentos, la carne, la leche, el huevo, el pan, en fin. La inflación ha caído. Ojo, no es que los precios hayan disminuido, es que el ritmo de crecimiento de los precios es menor. Eso confunde mucho a la gente. Cuando el DANE dice la inflación es 5%, pero dice, oye, es que el DANE no marca porque los precios siguen estando carísimos. Está bien. Es que los precios están creciendo a un menor ritmo, pero eso, digamos, alivia el bolsillo de los hogares. 2, inflación. 3, desempleo. Indudablemente, una reducción del desempleo.
Pero usted me plantea un punto muy importante. ¿Por qué, o digamos, qué podría haber hecho el gobierno, qué errores ha cometido para evitar que luego de 3 años no estemos en la velocidad de crucero de la economía colombiana, que es Y en 3,5? en la que están otros países con economías similares en la región. Así es. De hecho, Colombia está creciendo por debajo del promedio de América Latina. Entonces, yo diría que hay dos, yo los llamo nubarrones en el horizonte. El primero, indudablemente, el tema fiscal. No voy a hablar mucho de ello porque sé que ahora vamos a hablar de la tributaria, pero estamos en un riesgo grandísimo de afrontar una profunda crisis fiscal. Cuando usted dice crisis fiscal, para alguien que no está familiarizado con los términos económicos, ¿a qué se refiere usted cuando habla de una crisis fiscal? Bueno, mire, esto es como cualquier hogar. Un hogar hace un presupuesto de gasto. Voy a comprar en alimentación, vestuario, vivienda, entretenimiento y tengo unos ingresos. Voy a financiar mi gasto con los ingresos que tengo. Es un presupuesto básico de cualquier familia. Cuando en esa familia empieza a pasar que los gastos están por encima del ingreso, ¿qué piensa hacer? Empieza a endeudarse. Pero si empieza a continuar aumentando su gasto y el endeudamiento es cada vez mayor, en algún momento eso se va a reventar. O sea, en términos sencillos es gastar más de lo que ingresa. Es Tal como cual. aplicar tarjeta de crédito a 24, 36, 48 Y cuotas. sin pagar tener con como- la tarjeta la deuda de la tarjeta. O sea, estamos sobreendeudándonos. Y eso, si bien para la gente dice, eso es una cosa muy esoteria porque pues, a los economistas les interesa mirar esto, el tema es que la salud fiscal es como la salud física. Usted no la extraña sino hasta que la pierde. Entonces, no estamos todavía en una crisis fiscal, pero si llegara a ocurrir una crisis fiscal en donde el gobierno tiene problemas para pagar su deuda, vamos a tener consecuencias muy negativas en materia de crecimiento, en materia de inflación y en materia de empleo. Entonces, ahorita vamos a pasar otra vez a la crisis fiscal. ¿Hay algún otro error o, digamos, decisión que haya tomado el gobierno en materia de política económica que pueda estar afectando ese bajo crecimiento? Totalmente, O el mire. potencial del crecimiento. Segundo nubarrón. Primero, crisis fiscal. Segundo, la baja inversión en Colombia. Estamos en una situación crítica. Inversión extranjera. Total. O Inversión también local, inversión local. extranjera. O sea, la plata que los empresarios, los hogares ahorran, los empresarios están invirtiendo para expandir la capacidad productiva. ¿En qué invierte una empresa? En comprar maquinaria y equipo físico para expandir su capacidad de producción manufacturera. En comprar maquinaria, equipo tecnológico, servicios de software para poder expandir también su productividad. Eso es lo que se llama inversión. Y en Colombia, en los últimos 3 años hemos tenido una caída muy grande de la inversión. ¿Qué explica eso? ¿Eso es por temor al país? ¿Eso es por algún factor exógeno al gobierno? ¿Qué puede explicar que no se esté invirtiendo tanto hoy en día como sí se hacía en el pasado? 2 cosas explican esto. La primera, la incertidumbre. La incertidumbre es una barrera monumental para la inversión. ¿Incertidumbre de qué tipo? ¿Política? Política económica. Política económica, yo la llamaría. Cuando el gobierno dice que va a cambiar las vigencias futuras de inversión en infraestructura, bueno, los inversionistas actuales dicen, qué problema, pero imagínese usted los que eventualmente están pensando en entrar al país para nuevas inversiones de infraestructura, dicen, ese país no es serio, cambia las reglas de juego. Incertidumbre en las medidas que ha adoptado para el sector minero energético. Ha dicho, yo quiero bajar las tarifas a como de lugar. Todo eso, digamos, se puede hacer, pero dentro del marco regulatorio normativo. Cuando se sale de eso, pues eso es incertidumbre. Entonces, cuando un empresario dice, local o internacional, voy a invertir en Colombia a 10, 15 años, pues obviamente que haya estabilidad en las reglas de juego es fundamental. Pero eso, sabiendo que hay un año electoral en el 26, ese miedo a la inversión es algo que cuando se pierde es irreversible. No. ¿O hay un cambio de gobierno y en el 26 dice, bueno, con este tipo, con esta señora me siento tranquilo, entonces voy a invertir lo que no invertí en estos 3 años? Sí, lo que hacen los empresarios es un poquito frenar ante la incertidumbre. Eventualmente, si hay un gobierno un poco más amigable con el sector privado, van a decir, bueno, volvemos a expandir la capacidad productiva, pero eso no está resuelto. Todavía no sabemos qué va a pasar en las elecciones. Entonces, seguramente ya hay una expectativa de que eventualmente un próximo gobierno será algo más amigable con el sector productivo, pero además no eso sabemos, no es claro. no sabemos porque hay todavía incertidumbre, Luis Fernando y apreciada audiencia, frente a lo que pueda pasar con la tributaria. Si pasa Exacto. la tributaria que establece una serie de reglas, después de echarla para atrás, bueno, todos sabemos cómo es eso. Y justamente cambiando un poco de tercio y entrando en lo que ha sido el gran debate de estos últimos días, director, viniendo aquí en el taxi me decía el conductor, me decía, es que yo no entiendo el tema de la tributaria, no lo entiendo por 2 cosas. Primero, porque hay una tributaria cada año.
como Sí. si sufriéramos de tributaritis. Así es. Y lo segundo, porque mientras que el presidente en sus redes sociales dice que esto no va a afectar a la gente, no va a afectar el bolsillo de la gente, sino solo a los súper ricos, por el otro lado la oposición, gremios económicos advierten del impacto que podría tener en la economía e indirectamente también en los bolsillos. En un estudio reciente de Fedesarrollo, ustedes incluso han señalado en un análisis que puede resultar inconveniente y profundizar los riesgos fiscales. En plata blanca, para la gente, esta reforma tributaria es conveniente. Si pasa como está planteado, ¿cómo podría afectar el bolsillo de los colombianos? ¿Quién tiene la razón acá? Pues mire, yo le había dicho, hay dos cosas que explican la caída de la inversión en Colombia. Le hablé de uno, que es la incertidumbre. El otro lo voy a vincular con esta pregunta que usted me acaba de hacer. Lo que ha pasado, digamos, en la última reforma, tal vez la del 21 también y la del 22, la del 22 fue la primera de este gobierno, pues la que logró exitosamente pasar por el Congreso, hicieron una cosa que yo creo que fue muy dañina, que es aumentar el costo de hacer negocios en Colombia. Y no me refiero a los grandes negocios, a los grandes capitales, no, al microempresario. Hoy en día le cuesta mucho más hacer negocios. ¿Por qué? Porque el impuesto más importante que paga una empresa es el impuesto de renta. Y hoy en día Colombia tiene el cuarto impuesto de renta más alto en el mundo, por encima, digamos, de 200 países. ¿En cuánto está? 35%. ¿Cuál es la media mundial? 25%. O sea, y eso se aplica también para el microempresario, para el que tiene el negocio en la calle, la panadería, a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, o sea, es decir, que para montar un negocio, de lo que le ingresa, tiene que pagarle de cada 100 pesos, 35 al Estado solo por conducto de la utilidad. De la utilidad. Del ingreso menos el gasto. Por renta. Así es, por renta. Y eso sin contar todo lo que tiene que pagar por contribuciones de seguridad social, impuestos locales, el ICA, en fin, todo eso va sumando. Entonces, cuando usted hace un país en donde el costo de hacer negocios es muy alto, pues naturalmente lo que ocurre es que hay menos inversión y menos crecimiento. Esta reforma, y ahora sí para vincularlo con su pregunta, una de las cosas más dañinas que tiene es justamente que continúa encareciendo el costo de hacer negocios en Colombia. Incluso para esa pequeña empresa, que según los datos, si usted me corrige, Luis Fernando, el 87-90% de las empresas generadoras de empleo son las pequeñas y medianas empresas. Así es. Incluso para esas empresas, esta reforma tributaria que plantea el gobierno tendría un efecto sobre la renta y, por ende, para ese pequeño empresario, para ese microempresario, la reforma tributaria podría resultar lesiva. Así es, mire, y hay varios elementos que juegan en contra del costo de hacer, digamos, negocios en Colombia. Por ejemplo, el tema del IVA. El gobierno ha planteado el aumento del IVA para ciertos bienes y servicios, pero me voy a referir a uno en particular, el tema de los combustibles, que tiene algo de sentido. Digamos, uno piensa que eventualmente el país debería tener, digamos, una tarifa general del IVA a los combustibles, pero la pregunta ¿es este el momento para hacerlo? Cuando la inversión está de capa caída, la inversión más baja que tenemos hace 20 años en Colombia, cuando la economía hasta ahora está empezando a recuperarse, usted lo que quiere es volver a encarecer el costo, por ejemplo, de los combustibles a través de aumentar el IVA. ¿Y combustibles incluye también diésel? Claro. Es decir, no solo al señor taxista que me trajo hasta acá, sino también al transportador, lo cual, si usted me corregirá, impacta el valor de la canasta familiar. Se aumenta el transporte de la papa desde Boyacá hasta Bogotá, pues aumenta el valor de la papa. Así es. Entonces esos impactos de aumentos en el IVA terminan traduciéndose en mayores costos de los insumos, en mayores costos de los bienes que venden los empresarios, los micro, medianos y grandes, y terminan trasladándose entonces al consumidor. Entonces, ahí hay elementos, por ejemplo, que van a terminar generando, si se aprueba esta reforma, un mayor costo de hacer negocios en Colombia. Hay cosas, por ejemplo, muy duras que se está haciendo con el sector minero energético, que usted sabe que el presidente, incluso en campaña, decía, no me interesa el petróleo, no quiero más contratos de exploración. Bueno, el problema es que está ahorcando un poquito a la gallina los huevos de oro, porque uno de los grandes contribuyentes en Colombia, es decir, que paga impuestos al Estado, es justamente el sector minero energético, petróleo, carbón y minería complementaria. Entonces, eso de alguna manera se acogió la tesis del presidente con la reforma del 22, en donde se le subió muy duro los impuestos al sector, y ahora otra vez quiere un poco, diría yo, asfixiar al sector, que termina generando no más recursos. ¿Qué va a pasar?
Cuando usted, digamos, tiene unas tasas de tributación, unos impuestos que son excesivamente altos, lo que termina pasando es que no hay inversión y los que estaban pensando desde afuera en invertir, pues se van a otro país. Y los chiquitos terminan cerrando sus negocios. Así es, ¿no? totalmente. Pues es decir, y eso impacta en la informalidad. ¿Hay algo bueno que usted le vea a esta reforma tributaria? ¿Hay algo que usted salvaría, que usted se vea? Objetivamente hablando, dada la situación fiscal, sí se necesita una ley de financiamiento. ¿Qué rescataría usted? ¿Cuáles serían esas dos cosas que usted sí rescataría de la reforma tributaria por la cual valdría la pena salvarla, digamos? Sí, pero mire, antes de decirle, porque sí hay cosas para rescatar, yo creo que un poco de la crítica que le hemos hecho al gobierno es que no reconoce la estrategia que el mismo gobierno había planteado en el marco fiscal en julio. El marco fiscal es ese documento que dice cómo está la situación hoy y qué va a pasar en los próximos años. Y el gobierno en un documento muy bien elaborado dijo, estamos en un lío fiscal tremendo, no nos alcanzan los ingresos para financiar el gasto. O sea, Ya deuda. Lo dijo. Deuda. Nos estamos endeudando, la deuda que va a entregar este gobierno va a ser mayor de la que recibió en un momento en donde no ha habido crisis, ahí hay un problema. Y dijo, hay que hacer dos cosas. Una es aumentar los impuestos para tratar un poco de equilibrar esa diferencia entre el gasto y el ingreso, como en cualquier familia. Una familia dice, voy a buscar qué otro trabajo puedo conseguir para aumentar un poquito mis ingresos. Pero esa no puede ser la única solución, y eso lo dice el propio gobierno en el marco fiscal. Dice, además, de manera complementaria y además diría yo más que proporcional, debe apretarse el cinturón del gasto. Debe haber un recorte importante del presupuesto. Claro, o sea, si usted no tiene unos ingresos suficientes, usted tiene que recortar Tal cual. los egresos. Como en para- cualquier hogar. Sí. Si usted dice, oiga, mire, no me alcanzó ya y voy a tener unos ingresos que son menores, bueno, el viaje que tenía pensado, las compras de muebles, Pero lo que eso no sea. va a pasar por la ley de presupuesto. Entonces, lo que pasa es que exactamente cuando el gobierno presenta el presupuesto al Congreso, no solamente no dice no voy a recortar el presupuesto, sino que lo que está aumentando es 9% frente al presupuesto de este año. La inflación para el próximo año es menor del 4%. O sea, ¿Y lo eso, que está diciendo... ¿Y eso tiene alguna explicación? Bueno, el gobierno está obviamente también en un año preelectoral, quiere pues, tener un presupuesto abultado para financiar programas sociales, para financiar burocracia, obligaciones del Estado que son inflexibles, pagos en educación, pensiones, salud. Pero al final de cuentas, Gabriel, no está la señal política por parte del gobierno para decir, sí señores, tenemos un problema, yo voy a dar el ejemplo, voy a apretarme el cinturón, y eso le da legitimidad para pedirle a los contribuyentes un mayor esfuerzo, pero no puede hacer esto que es, no me importa, voy a aumentar el gasto y voy a continuar pidiéndole más impuestos. En todo caso, Luis Fernando, apreciado director, todavía está pendiente de la discusión en el Congreso no solo la ley de presupuesto, que es la ley que fija cómo se van a invertir los recursos en el 26, sino esta tributaria que busca es justamente cubrir este hueco que está calculado en 26 billones de pesos, que es la diferencia entre lo que el Estado o el gobierno espera gastar y lo que pretende recaudar. Todavía habrá muchos debates al respecto, pero yo quisiera terminar en estos últimos minutos porque se nos agota el tiempo, Luis Fernando, hablando de algo que es de mucho interés también para la ciudadanía, y es que justamente, como usted lo decía, se viene un año electoral. Y en un año electoral el tema económico va a estar, digamos, en la primera línea de las propuestas de los candidatos. Así que yo le había traído una serie de preguntas para respuestas muy cortas. ¿Cuál va a ser el margen? Y la pregunta sería, lo que se están preguntando los colombianos es, si no hay plata, ¿todo eso que prometen los candidatos en campaña se va a poder hacer sí o no? ¿Qué margen real tienen los candidatos y qué margen real tiene el próximo presidente? ¿Lo que promete sí se va a poder cumplir o va a estar condenado a pagar la deuda de este gobierno y del pasado gobierno? Sí, no hay ningún margen, Gabriel. Hay que ser francos con la gente. Cualquier candidato que diga que va a aumentar el gasto público, que va a prometer inversiones maravillosas, está hablando con mentiras. O sea, la posibilidad de invertir en grandes proyectos va a estar muy limitada. ¿Por cuánto tiempo va a existir este límite si no hay una política fiscal y económica responsable? Mire, el tamaño del ajuste son más o menos 3 puntos del PIB. Cada punto del PIB son alrededor de 18 billones de pesos. O sea, estamos hablando mal contados de 50 billones de pesos, más o menos.
como es tan grande, O sea, 50 billones de pesos es lo que cuesta, ¿qué? Para ponerle un orden de magnitud. El metro de Bogotá. el metro de Bogotá costó menos. Metro. O sea, es decir, 2 metros de Bogotá. 2 metros de Bogotá. Ese es el tamaño, Así el es. tamaño de la deuda. Entonces, no lo va a poder hacer inmediatamente. Seguramente el ajuste fiscal va a tomar más o menos 2 o 3 años. Entonces, 2 o 3 años en donde el gobierno no va a poder hacer mucho de lo que quisiera hacer. Si llegara un ministro de Hacienda responsable con lo que hay que hacer, no lo que suena bonito, ¿qué tendría que hacer ese ministro de Hacienda el 8 de agosto? Bueno, entonces ajuste de 3 puntos del PIB, 2 puntos de menor gasto. Pero eso del punto del PIB no lo entiendo. Cada punto 18 billones de pesos. O sea, es decir, 36 billones de recorte. ¿Y de dónde se recorta? esa Bueno, plata? subsidios, políticamente difícil. O sea, eso es un suicidio político para el presidente. Bueno, pero un gobierno que entra tiene que gastarse su capital político justamente en eso, ¿no? Entonces, subsidios. Subsidios incluyen las pensiones para el bono para el adulto mayor, por ejemplo. ¿Eso es un subsidio? No. ¿Qué tipo de subsidio? No, subsidios, por ejemplo, ejemplo puntual, servicios públicos. Hoy en día al Estado le cuesta los subsidios de servicios públicos cerca de 7 billones anuales. Eso es para los estratos 1, 2 y 3, por ejemplo. Y en la resulta costa. que de esos 7 billones anuales, el 80% son plata que le llega a hogares que no son pobres. ¿Por qué? Porque los estratos están mal focalizados. Ok. Entonces, ahí hay plática. ¿Dónde más se podría recortar? FPEC, el subsidio a los combustibles. Hoy en día... Pero usted dijo que no se podía subir la gasolina ahorita que no era el momento. No, claro, pero sí puede quitar el subsidio. Es que una cosa es subir el IVA a la gasolina, al SPM, y Ok. otra cosa es mantener el subsidio que hoy en día tiene. O sea, igual sí o sí, con reforma tributaria o sin reforma tributaria, una medida responsable sería pagar más por la gasolina y el diésel. Pagar más el diésel. La gasolina ya se está pagando el precio internacional. Ok, el problema es el el diésel. diésel, que cuesta hoy en día el subsidio 11 billones O sea, al año. paros de transportadores desde el primer mes en el próximo. Hágalo gobierno. gradual, hágalo gradual. Ay, pero ahí, mire, ya estamos sumando 18 billones. Ya le di 18 de los 36. Un punto de los 3. Sí. Entonces, hay varias ideas que vamos a proponer muy puntualmente. Entonces, 36 billones de recorte del gasto y va a requerir 18 billones de una reforma tributaria. O sea, sí se necesita una Claro, reforma indudablemente, tributaria. pero ratifico, es que usted tiene que hacer las dos cosas. No puede decirle a los contribuyentes, tranquilos, yo voy a gastar lo que a mí me parezca. Paguen más, pero yo voy a gastar más. Tal cual. menos. Entonces, más Ok. bien, recorta el gasto y pida mayor esfuerzo tributario. ¿Cuál, en esos 100 días que siempre se miden como la vara del próximo gobierno, porque estas medidas que usted dice de recorte de 3 puntos del PIB puede que requieran incluso reformas legales, un capital político muy grande, pero ¿qué medida de choque en esos primeros 10 días usted le recomendaría al próximo presidente o presidenta? Yo diría, ¿solamente el tema económico o un poquito más amplio? No. Mire, va a recibir, yo creo que el próximo gobierno 4 problemas muy grandes, que va a llegar con muchas ideas, hacer un plan de desarrollo, un plan de gobierno, en fin, va a tener que resolver en esos 100 días 4 temas de fondo. La crisis fiscal, que va a requerir un plan de ajuste de 2 años, como le digo. La crisis en el sistema de salud, que va a agravar el problema fiscal, porque parte va a tener que resolverse con más financiamiento. La crisis en seguridad, usted lo mencionaba al principio, no hablamos de eso porque no es mi experticia, pero indudablemente estamos en un lío que va a requerir acciones de corto plazo. Y la crisis de abastecimiento de energía y gas. Nuestros pronósticos indican que ya para el 2026 habrá riesgo de racionamiento. En ninguno de estos escenarios se resuelve ni en los 100 días y muy difícilmente en 4 años. Los ciudadanos deberían estar preocupados de la situación actual, es decir, ese margen del próximo gobierno no solo en términos de inversión, sino para resolver estas crisis, que son 4 crisis profundas. Los ciudadanos deberían estar preocupados. ¿Hay esperanzas? O sea, sí debemos estar todos preocupados, porque estamos en una situación en donde tenemos un lío fiscal, un lío de salud, seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, el mensaje es, primero, justamente por eso, hay que votar bien, tener una presidenta o presidente que tenga la capacidad para armar un equipo gerencial que permita resolver estos problemas. Eso va a ser fundamental. Aquí no hay lugar a la improvisación o el aprendizaje, primer punto. Y segundo mensaje, Colombia ha salido de peores crisis. Y me menciono, por ejemplo, la del 99. 1999, muchas personas que nos están viendo seguramente no vivieron ni siquiera esa crisis. Fue profunda crisis que generó una caída de la actividad productiva, una crisis financiera, una crisis hipotecaria, bancaria, en fin.
Bueno, Colombia entró en un plan de ajuste, un plan de choque y bueno, arrancó a crecer a principios del siglo XXI. Entonces, Esa es la decisión que tienen que tomar los ciudadanos en el 26, a leerse bien los programas económicos, pero yo no lo puedo despedir sin hacerle 3 preguntas cortas de sí o no. Ok. Y aquí sí no se vale salir por las esquinas, nada, vamos a concluir tal vez. No, no se vale el tal vez, sí o no. Hay muchas críticas hoy en día por los lados del DANE. ¿Las cifras del DANE hoy en día son confiables, sí o no? Sí. Usted, digamos que es un experto en estos temas y que ha vivido muy de cerca no solo la crisis económica, sino también la energética, en seguridad y en salud, ¿estaría dispuesto el 8 de agosto a sentarse en la silla del ministro de Hacienda o es demasiado chicharrón? ¿No? Ah, sí, obviamente, claro que sí. ¿La estabilidad de Colombia está en riesgo, sí o no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando, director ejecutivo de Fedesarrollo, por acompañarnos aquí en Sin Corbata, un programa de análisis y discusión sobre los temas de coyuntura. Para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí y ojalá que vuelva muy pronto, Luis Fernando. Gracias, Gabriel. Un saludo muy especial.